Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Estamos de nuevo ya aquí en otra clase, la clase número 7 de monoteísmo en el antiguo Israel, que creo que va a ser muy interesante la clase de hoy. Pues vamos a comenzar porque tenemos mucho información que compartir y yo quiero que sea una enseñanza dermatológica. ¿Por qué dermatológica? O sea, vámonos directo al grano. Directo al grano, sin tantas cuentos, vámonos directo. Pues bueno, el objetivo bueno, el objetivo ahorita se lo digo, pero recuerden, toda la información que yo pueda compartir en las enseñanzas, yo les pido por favor que lo verifiques, pero a través de una investigación seria, y al final vas a sacar tus conclusiones. Eso es lo que más vale, tus propias conclusiones. Aquí no se trata de mover, cancelar o debatir tus creencias. No, 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 eso se respeta. O sea, las creencias de cada quien son algo íntimo, es algo personal y al menos en este canal, Ministerio 710, tu servidor Ernesto Rosas, no busca y no buscaré de alguna manera derrumbar tus creencias, no se trata de eso, sino te comparto información que he investigado, pero que tú también puedas hacer lo mismo, que puedas verificarlo a través de tu investigación y tú vas a tomar tus propias conclusiones y esas conclusiones, por supuesto, pueden ir en acorde con tus creencias o quizás no, pero ya a ti te toca decidir qué vas a hacer con eso, no a mí, ¿ok? Vivamos en paz, contentos y dice un amigo mío, contentos y vivarachos. ¿Sí? Rubén Márquez, un querido amigo de la ciudad de Pachuca, un excelente amigo. Bien, vamos a ver ahora sí que cuál es el objetivo. Dice, los profetas de la Biblia hebrea nos muestran todo el proceso, perdón, todo el proceso de fusión. Y eso es importante, de fusión, de fusión de acciones y títulos que tuvo Yahvé después de la expulsión de la diosa madre, la diosa femenina Asherá, pero ya estamos hablando del post-exilio. Realmente el judaísmo que nosotros conocemos hoy en día nació después del exilio y eso es relevante que no lo olvidemos. No fue antes, o sea, la historia de Israel llevó un proceso muy fuerte de ahora sí que ese monoteísmo que fue después del exilio, antes había ¿cómo podríamos ya decir? La monolatría que hemos hablado, había esa monolatría, también hubo politeísmo, entonces fue todo un proceso que llevó a Israel, ahora sí que Dios trató con la vida de Israel, para poderlos llevar a ese punto que ahora conocemos como el judaísmo. Que el judaísmo tiene mucho que aportar, mucha enseñanza que debemos nosotros tomar en cuenta para nuestra vida, para ser mejores personas. Bueno, hablando de eso, del preexilio, vean esta gráfica. Vemos en el preexilio que Yahvé y Asherá pues era un matrimonio, ¿ok? Esa era la cosmovisión, de acuerdo a lo que la Biblia hebrea nos muestra. Esa era la cosmovisión que había en aquellos tiempos, que ellos pensaban que sus dioses tenían una esposa, ¿sí? Y pues eso está relacionado con el enoteísmo o monolatría. Que acuérdense que monolatría significa yo tengo un dios, pero estoy consciente que hay otros dioses aquí alrededor de mí. De la monolatría pueden llegar a un politeísmo. O sea, no tan solo tengo un dios y estoy consciente de otros, sino que también los adoro. Entonces, tengo mi dios, pero también adoro otros dioses, ya es cuando entra el politeísmo. Pero ya vemos después del exilio, Yahvé ya no tiene una esposa. Es decir, la expulsaron de acuerdo a Malaquías, de acuerdo a la última clase que vimos, fue expulsada a Mesopotamia. Y como decimos, ¿y Asherá dónde quedó? ¿Sí? Y la Cheyenne, apá. ¿Se acuerdan de ese anuncio? Y la Cheyenne, apá, y aquí sería, y Asherá, apá. Pues bueno, y Asherá, pues ahí fue cuando ya fue expulsada, de acuerdo a Malaquías, y ahí vemos que ya Dios lo presentan como un padre,
Pero la pregunta es, ¿y como madre también? Porque entonces, ¿quién va a cubrir el lugar de Asherah? Pues eso vamos a descubrir en esta clase. Es interesante, ten tu cuaderno, tu Biblia, todo lo que se vaya a necesitar. Y dice ahí, a finales del siglo VIII, antes de la era cristiana, los deuteronomistas, recuerden que los deuteronomistas son los escritores de Deuteronomio, primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes, Jueces, Josué. Estamos hablando de 5 libros que realmente Reyes, Samuel es un solo sefer, pero bueno, lo partieron. Y los deuteronomistas, a partir del siglo VIII, pues comenzaron a construir lo que es el monoteísmo que nosotros conocemos, donde participó de una manera activa el rey Josías, Jeremías y los sacerdotes de ese momento, para ir comenzando ese monoteísmo que no fue nada fácil, fue un proceso de varios años, de un par de cientos de años, que sí les llevó, ahora sí que poder consolidar y poder que el pueblo, la gran mayoría, pudiera enfocarse a un monoteísmo. Bien, vamos a seguir. En la época de la monarquía del preexilio, pues vemos cómo presentaban a los dioses y cómo los adoraban en el templo, o presentaban el toro, que el toro significa mucho los cuernos. Ustedes van a ver que en el templo, los cuernos del altar, o sea, ¿por qué cuernos? ¿Qué significa? ¿Qué hacen ahí? Y pues vemos ahí la diosa madre, Asherah, que es una mujer con sus pechos llenos, que significa tengo alimento para mis hijos, que no van a tener problemas de carencias, nada, mis hijos van a estar muy bien. Y pues bueno, durante la época de la monarquía, el Dios de Israel era venerado junto con la diosa Asherah. Y pues confirmado con los descubrimientos arqueológicos que se han encontrado, todo esto ha sido confirmado de que estaba Yahvé y Asherah como un matrimonio. Entonces, la diosa Asherah materializaba los aspectos femeninos de la religión. Es decir, la religión preexilio, ahora sí que sus creencias que tenían en la religión de Canaán, tenían la identidad de una diosa femenina que tenía el trabajo de lo que era una madre, ¿ok? La parte femenina de la deidad. Entonces querían tener como un equilibrio el hombre y la mujer. La pregunta es esta. ¿Tú crees que el rey del universo, que aquí estoy dando un género ya, como hombre, él tenga un género? ¿Es hombre o es mujer o son los dos? ¿Tú qué crees? ¿Sí? ¿Qué piensas al respecto? Vamos a seguir avanzando. Yo nada más te hago una pregunta de reflexión porque a veces sí es cierto. Yo en lo personal, a la edad de 15 años, que empecé a leer la Biblia y que me acerqué a Dios para hacer un pacto y pedirle que me adoptara como su hijo, para mí es mi padre, ¿sí? O sea, tiene un género masculino, un hombre, un padre. Para mí ha sido así, siempre de estos 44 años me he dirigido así con él. Y pues, si tiene un aspecto femenino, vamos a ver qué dicen las escrituras, cómo nos los muestran los profetas, sobre todo durante el exilio y después del exilio. Ahora, la veneración a una diosa al lado de Yahvé en la religión de Israel y la de Judá permanece y es confirmada por los textos bíblicos. La Biblia nos dice esa información. Es decir, no tan solo la arqueología, sino la misma Biblia hebrea nos está dando esa información relevante. Por ejemplo, anota, Oseas 4, 12 al 14. Oseas 4, 12 al 14. Aquí hace una alusión a un culto ligado a los árboles sagrados y es practicado por mujeres. Entonces, siempre que nosotros vemos árboles sagrados, se refiere a Asherah. Por eso fue prohibido, de alguna forma, ya por los sacerdotes, ya cuando hicieron Torah, compilaron todos los datos, prohibieron que hubiera árboles cerca del altar, porque los árboles representan la deidad femenina. Y como querían expulsar esas creencias, pues bueno, vemos aquí en Oseas que hacen alusión al culto ligado a los árboles, y los árboles son mujeres. Es la diosa femenina, lo que es la palmera,
y los árboles. Y sobre todo, que representa mucho a Asherá, es el almendro, ya lo hemos platicado. Entonces, Oseas, ¿quién era? Era un profeta del preexilio, aproximadamente a la mitad del siglo 8 antes de la era cristiana. Entonces, es para que te des cuenta que en el preexilio había adoración a una diosa femenina. Eso es relevante que no lo perdamos de vista. Ahora, Oseas, sobre todo un profeta acusador, y el pecado capital que denuncia es la infidelidad a Yahvé, presentada como fornicación, como prostitución, como adulterio, ¿sí? Porque el pueblo pues andaba adorando otros dioses y esa infidelidad se muestra ante todo en el culto a Baal. Hemos escuchado tanto de Baal, Baal, pero es importante que sepamos quién era Baal, por qué lo adoraban y todo eso. El dios de la fertilidad. Fíjense que Baal estaba relacionado con el dios de la fertilidad y en su culto se practicaba a veces lo que conocían como la prostitución sagrada. Es decir, que se reunían hombres y mujeres que estaban apartados, por eso se llama prostitución sagrada. ¿Sí? Eran hombres apartados y mujeres apartadas para que en cierta época del año pudieran, ahora sí que salir cada quien y tener relaciones sexuales delante de sus dioses para poderlos, ahora sí que incitar a que ellos hicieran lo mismo y pudiera caer la bendición, como lo hemos ya platicado. Entonces, esas eran sus creencias. Así lo veían, era su cosmovisión religiosa y pues por eso nosotros tenemos que conocer todo esto. El pecado siempre va a acarrear va a acarrear consecuencias y sobre todo cuando hay infidelidad en las mujeres. ¿Por qué? Porque los hijos son bastardos y pues eso puede traer también esterilidad después, ¿ok? Y por eso el pecado trae consecuencias. En el culto a Yahvé que hacían en esa adoración, continuaba la perversión de representarlo con esa imagen de toro. Y ese es lo que estamos hablando del preexilio. Y seguimos con Oseas. Apunta esto, por favor. Oseas 4, 15 al 18. ¿Ok? Oseas 4, 15 al 18. Oseas 7, 16. Todos son de Oseas. Ahora capítulo 8 y 5. Apúntalo. Y capítulo 10, 5. Entonces, estos versículos nos muestran que de alguna manera tenían que representar a su Dios en el templo, hablando de Yahvé. Los textos de la Biblia hebrea hablan de manera antropomórfica, oh, ya se me enredó la lengua, va de nuevo, antropomórfica, ¿sí? De Dios, es decir, que lo presentan como un varón, hablamos de esa género, ¿no? Lo presentan como un hombre. Ahora, los verbos en los que él es sujeto o que hablan sobre él son masculinos. ¿Sí? Entonces estamos viendo, te decía yo hace un momento, que yo me dirijo a Dios como hombre. ¿Ok? Ese es lo que yo desde pequeño, así lo pensé, así lo fui viendo. Y a menudo a Dios es representado como Señor, como Maestro, como Pastor, como Rey. Es masculino, género masculino. Entonces, en la antigüedad, estamos viendo que no vemos en la Biblia hebrea la facilidad de llamar a Dios como Padre. Ok, eso es relevante que lo veamos. Se le da un género masculino, pero es importante que en el preexilio no encontramos así directamente como Padre, aunque al Dios Él, en el preexilio, a Él sí le llamaban Padre. ¿Sí? Era el Padre, era el Rey Supremo, era el Padre de los 70 hijos. Pero nosotros vemos que en el preexilio, en Israel, presentan a Dios como un padre del rey exclusivamente. Es decir, el rey que estaba gobernando, voy a poner un ejemplo por David. El rey David, su padre era el eterno Yahvé, por decirlo así, aunque David tenía otro Dios. ¿Sí? Por eso los nombres de Absalom, de Salomón, tienen que ver con el Dios de Jerusalén, el Dios Shalim, ¿sí? O Shalem. Pero la creencia que habría es que el rey era el único hijo de Dios, nada más. Esas creencias, por supuesto, estaban en Egipto también,
y estaban en Mesopotamia. Era una creencia general de que el rey era hijo de Dios, era el único, no había otro, nada más. Se consideraban, como hemos platicado, que hijo de Dios es el rey, el sacerdote y también el profeta. ¿Por qué? Porque había una unción especial para ellos. Ahora, ya en los textos ugaríticos, el dios El, como les acabo de mencionar, recibe el título de padre de la humanidad con los ugarit. Y eso pues tenemos que tomarlo muy en cuenta. Luego que desaparece la monarquía, porque desapareció, y después de la destrucción y ocupación de Judá por los babilonios en el año 587 antes de la era cristiana, todo el pueblo comienza a dirigirse a Dios como Padre. Es decir, que ahora el pueblo se considera hijo de Dios. Ya no es tan solo el rey, el profeta, el sumo sacerdote. ¿Sí? Yo creo que ya después que terminó la monarquía, el último rey, cuando vino ya el exilio de Babilonia, y a partir de ese momento, ya el pueblo, de alguna manera, para elevar su ánimo, porque no es fácil ser desterrado, sacar de tu lugar y llevarte a una tierra extranjera, lejos de tu raíz, que en este caso viene siendo Judá y Jerusalén sobre todo. Entonces, ya de ahí en adelante, en el exilio, empiezan a ver a Dios como Padre, ¿ok? Ya no era del rey nada más. Ahora no solo es el rey, como acabo de decir, que era el Hijo de Dios. Ahora es de toda la comunidad de Israel que está en alianza con Dios y ahora se convierte en Hijo de Dios. Ahora vayan checando ese dato. Después del exilio, ya el pueblo de Israel es hijo de Dios. Hasta este punto estamos viendo una deidad masculina en la cosmovisión de los israelitas después del exilio. Ahora, el deutero Isaías, o el segundo Isaías, desde el capítulo 40 al capítulo 55, ese es su Sefer. Isaías fueron 3 escritores. Ahora, si tú quieres saber dónde viene esta información, yo te recomiendo en la biblioteca de Ministerio 710, hay un libro que se llama Introducción al Antiguo Testamento de Tomás Romer. Te lo recomiendo y ahí viene la descripción de cada libro, todo lo que necesites saber de cada libro de la Biblia hebrea. Y ahí vas a encontrar información que tú necesitas saber, sobre todo acerca de Isaías. Entonces, el segundo Isaías es del capítulo 40 al 55, que pues esto fue en el siglo VI antes de la era cristiana. Es decir, ya estos libros pues ya estaban, se hizo, pues estamos hablando del siglo VI, siglo V aproximadamente, cuando ya terminó la época babilónica, ya estamos hablando del periodo persa, fue cuando este escritor deuteronomista que fue en el exilio, pero ya en la época persa, escribió esta revelación que él tuvo. En su escrito nos muestra imágenes maternales de Dios y aparecen ahí ya con más frecuencia. Es decir, el deuteronomista, el deutero Isaías, o el segundo Isaías del capítulo 40 al 55, ya nos está mostrando una imagen diferente de Dios. Y es lo que tú y yo debemos considerar, ¿ok? Unas imágenes maternales de Dios. Recordemos que ya en ese tiempo estaban visualizando ya el comienzo de lo que es el judaísmo, el monoteísmo, y tenían que mostrarnos un Dios único, pero ya aquí dice, bueno, sí es un rey, pero también tiene su lado femenino. Y por eso vemos Isaías 46:3. 46:3 dice, escúchenme, casa de Jacob y todo el remanente de la casa de Israel, y a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la matriz. O sea, ¿quién hace eso? Una mujer. Pero fíjense cómo está Dios hablando a través de este profeta, o este profeta nos está mostrando en su redacción el lado materno de Dios. Nos está comunicando, ¿sabes qué? Dios es un rey, Dios es un hombre, pero también tiene su lado materno, de los dos, ¿ok? Pero para empezar, Dios no tiene género, o sea, Él es Dios, ¿sí? No, bueno, no tiene género.
Pero para que nosotros comprendamos cómo opera, cómo hace las cosas, cómo se conecta con nosotros, tiene esas dos imágenes. ¿Ok? Y por eso, aquí vemos en Isaías 46:3, que acabo de mencionar, es una metáfora. ¿Ok? Es una metáfora, como está en la pantalla, que nos habla de la maternidad de Dios. Y eso es importante. ¿Ok? Bueno, déjenme tantito aquí. Creo que no puse silencio mi teléfono. Ok. Regresamos. Aquí estamos de nuevo. Entonces está ahí ya la parte femenina de nuestro Padre. Ahora, Isaías 49:15, seguimos dentro de Deutero Isaías, acuérdense, es 40 al 55, que esto fue durante el exilio. Dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho, o sea, un bebé chiquito, y dejar de amar a su hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Por supuesto que hay madres humanas que lamentablemente sí lo hacen, ¿verdad? Pero aquí Dios nos está diciendo eso. O sea, el profeta va de nuevo. El profeta nos está transmitiendo su mensaje y está diciendo que el Yud Het Bat Hei, ¿sí?, tiene una parte de manera metafórica, de metáfora, nos está mostrando que es como una madre que cuida a su hijo y le da de comer de su pecho. Cosa que es la figura de Asherá con su mano aquí levantando su pecho, es la figura de Asherá y está diciendo, ¿sabes qué? Ahorita esto te estoy mostrando que también Dios tiene esa área. Ahora, están preparando con estos escritos la mente de un pueblo que de manera de figura adoraba a una mujer. Entonces tenían que mostrar ya en ese monoteísmo que se estaba construyendo después del exilio, esa religión, por decirlo así, de judaísmo que se estaba construyendo a partir del exilio, pues tenían que mostrar ese lado de lo que es Dios. Y aquí nos muestra, como acabo de decir, Isaías 49:15, una referencia maternal, un ejemplo. Vamos a ver Isaías 42:14. Dice, durante el exilio mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido, pero ahora voy a gritar como parturienta, voy a resollar y a jadear al mismo tiempo. O sea, dése cuenta cómo sigue todavía Isaías mostrándonos esa parte maternal. Isaías 42:14, en el exilio del pueblo, está explicado por el hecho de que Dios permanece inactivo aparentemente. Es decir, que cuando estaban en Babilonia, en los desterrados de Judá que fueron llevados, ¿sí?, aparentemente Dios estaba inactivo, no hacía nada a favor de ellos. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que estás pasando una situación difícil y como que Dios no está actuando? Como que Dios no está haciendo nada por ti. ¿Verdad que son varias que hemos pasado? Pues bueno, para ese tiempo que ellos vivían en el exilio, pareciera que Dios estaba inactivo, pero también está mostrando el profeta, ¿sabes qué? Eso ya terminó, ¿sí? Dios va a actuar a favor de su pueblo, ténganlo por seguro, Dios va a actuar, Dios nos cuida como una madre a sus hijos. Y Yahvé es comparado con una mujer que se encuentra en dolores de parto, aquí en Isaías 42:14. Para las damas que tienen el privilegio de ser madres y que han llegado a tener, han dado a luz, como se dice, han parido a sus hijos de manera natural, y aunque fuera cesárea, pero sobre todo de manera natural, todo el dolor que pasan, que, que la verdad no tengo ni idea cómo será, pero yo he oído los testimonios de las damas que nos platican de nuestra propia esposa. Me pude aprender y ver todo el dolor que se pasa. Y pues bueno, es algo muy fuerte. Puedo decir que la mujer está en peligro de morir, dar a luz, ¿sí? Que se está exponiendo su vida y ha habido casos donde hay madres
pues han perdido su vida cuando han traído un nuevo ser humano a esta tierra. Entonces, vemos que Yahvé es comparado como una mujer que está pariendo, y el retorno del exilio es comparado con el renacimiento de Israel. Y Yahvé está recordando a la diosa madre en esa manera de dar a luz y está diciendo, estoy como una mujer que está pariendo. Es decir, va a haber una nueva vida. El hecho de regresar a la tierra de Israel es tener una nueva vida para pues ahora sí que seguir felices y cumpliendo el propósito de Dios. Bien, Deuteronomio 32, 6 y el versículo 18, que es como un salmo tardío, Yahvé es presentado ahí al mismo tiempo como padre y madre de Israel. Tan solo el versículo 6 dice, Yahvé es llamado padre. Y el 18 dice, desertaste de la roca que te engendró, olvidaste al Dios que te dio vida. Es decir, que te parió. ¿Quién te da vida? Una mujer. Aunque nosotros los hombres, por supuesto que somos importantes el poner la semilla en el vientre de la mujer. Ahora, sin embargo, aquí vemos a Isaías 42:13, que Yahvé es presentado como un guerrero también. Lo presenta como un guerrero, que lanzó un grito de alarma, un rugido, que se comporta como un héroe ante sus enemigos. Ahora, tenemos un Dios todopoderoso, un guerrero, un Dios maternal también, que sufre con una madre ahora sí, como una madre cuando está pariendo. Isaías 42:13, que fue durante el exilio, como lo hemos dicho, Yahvé marchará como guerrero, como hombre de guerra despertará su celo. Con gritos y alaridos se lanzará al combate y triunfará sobre sus enemigos. El segundo Isaías, profeta anónimo, no sabemos quién es, denuncia al único y verdadero Dios es Yahvé, creador del mundo y redentor de Israel. Ahora pensemos, como dice ahí en la pantalla, si no hay otro Dios como Yahvé, entonces el Dios que proclama Isaías es a la vez padre y madre. O sea, la manera en que lo presenta este profeta es así, el escritor, padre y madre. Dice, cuando empezaron a confesar al Dios único, el segundo Isaías, porque el que más habla que hay un solo Dios y no hay más es el segundo Isaías. ¿Sí? Notablemente monoteísta, realmente se nota en sus escritos, insiste sobre los atributos femeninos para hablar de Dios. Ahora, vemos una fusión aquí ya entre lo paternal y lo maternal, o sea, hay una fusión, una sinergia. En otras palabras, dos en uno. Como viene el champú, dice dos en uno, viene champú y enjuague, ¿ok? Me recuerda el champú, como dice ahí, que viene el enjuague. Oseas, Jeremías y Ezequiel nos muestran una transformación de relación, ¿ok? Ahora Israel nos muestra después del exilio que ya el hijo no es el rey nada más, porque se terminó la monarquía. Ahora, después del exilio, Israel, la comunidad, es hijo. Pero aquí ya viene otro aspecto, ¿sí? Que nos muestran estos profetas en esa transformación de la relación entre Dios y su pueblo, la comunidad de Israel. Ahora Israel se convierte en la esposa, ¿ok? Una esposa adúltera que es infiel a Dios, a Yahvé, que es castigada por estar constantemente buscando amantes, que son los dioses extranjeros. Jeremías 2 y Ezequiel 16, 23 al 26 nos muestra eso. Entonces ya Israel toma otra posición, esposa. Ya no es un hijo nada más, ahora es esposa. Si te das cuenta, nos están mostrando las escrituras la manera en que Dios se relaciona con el pueblo de Israel. Se relaciona como un padre, pero también se relaciona como un esposo. Y te das cuenta que a Dios lo ponen con un género masculino, ¿ok? Aunque cuando es padre y madre. Pero cuando es esposo, no es esposo y esposa, no, es esposo nada más. Consideren eso. En la desaparición de la diosa madre, que era la esposa de Yahvé, ahora la nueva pareja divina es Yahvé e Israel. Ya no es Asherah. ¿Ok? Eso lo hablan los textos proféticos.
Y algunos de esos textos Yahvé es bígamo al estar casado con Israel y con Judá. O sea, piensa en eso. ¿Sí? A veces no nos damos cuenta, pero Israel y Judá eran dos pueblos, dos reinos. Ya eso lo tendremos que ir viendo más adelante, cómo eran los reinos al principio. Hay cosas que debemos ver qué dice la Biblia hebrea para comprenderlo. Pero eran dos reinos separados, ¿sí? Y tenía dos esposas. Según Jeremías 3, nos muestra que su esposa era Judá y su esposa era Israel, ¿ok? Y se divorció nada más de una. Ezequiel 16:23 también nos muestra eso. Entonces vemos, dice que algunos textos Yahvé es bígamo al estar casado con Israel y Judá o con Samaria y Jerusalén. Todo esto tenemos que irlo nosotros comprendiendo. Ahora, los nuevos conceptos teológicos en el post-exilio que nosotros estamos aprendiendo, Asherá, la diosa madre, fue expulsada. Ya lo vimos en la última clase. Asherá, la esposa de Yahvé, es sustituida por Israel y Judá. ¿Sí? Dos esposas. Yahvé es padre y madre. El pueblo de Israel es hijo de Dios, ya no es solo el rey. Yahvé es uno y único Dios, no hay más dioses. Yahvé es creador del bien y del mal, que eso es otro tema que tenemos que ver en la próxima clase, si el Eterno nos permite, nuestro Padre Eterno. Y Yahvé es el rey del universo, ¿sí? O sea, ocupó el lugar del Dios Él, se fusionó con el Dios Él. Eso también está en la Biblia. Por ejemplo, vamos a verlo, se los voy a mostrar aquí en la pantalla. Vemos el Salmo 118, versículo 27, 28 y 29. Yahvé es Él. Es Él. Dice, es Él. ¿Sí? Esto, estamos hablando de la Biblia BIN 2019, versión israelita nazarena. ¿Sí? Y esto es después del exilio, Yahvé toma el lugar del Dios El, Rey del universo. Y dice ahí, Yahvé, o ahí dice Yahvé, es el Él. ¿Por qué? Porque antes conocían los Ugarit, sobre todo, Ugarit y los cananeos son primos hermanos, como hermanos gemelos. Entonces entendían, conocían al Dios Él. Entonces, como ya están enfocando a Yahvé como el único Dios, porque antes era nada más el Dios de Israel, nada más, pero ahora está tomando y ser Dios de los dos reinos, el Dios de Israel, dice, Él es Él. Dice, yo te alabaré, tú eres mi Elohim, y yo te ensalzaré. Ok, no lo leí mal, Yahweh es el Él. Él nos ha dado luz, amarren las ofrendas festivas con cuerdas a los cuernos del altar. Dice, tú eres mi Él, y yo te alabaré, tú eres mi Elohim, y yo te ensalzaré. Den gracias a Yahweh, porque Él es bueno, su amor es eterno. Eso me queda claro. Él es bueno y su amor es eterno. Pero dése cuenta cómo este salmo, después del exilio, ya nos está mostrando que Yahweh es Él, de acuerdo al escrito como dice ahí. Yahweh, Yahvé. Y pues bueno, más claro que el agua. Si no, chécalo en el hebreo, en la escritura hebrea, hay aplicaciones para eso. Chécalo y te vas a dar cuenta que así viene. Es una buena traducción. Las Biblias cristianas, lamentablemente, no lo dicen de manera correcta y esta es una de las buenas. Otra Biblia que se acerca muchísimo, muchísimo a las traducciones, que es buena, que podríamos también recomendar, es la Biblia Jerusalén. La Biblia Jerusalén, hay aplicaciones con la Biblia Jerusalén, la recomendamos mucho. De hecho, en mi blog tenemos ahí aplicaciones que te pueden servir para estudiar, para, no sé, todo lo que tú quieras estudiar, hebreo, griego, en las lecturas de la Biblia y te vas a dar cuenta de muchas, muchas cosas. Bien, entonces ya vemos esto importante en esta gráfica, en el preexilio, después del exilio. Vemos que en el preexilio eran dos reinos. Pero cuando ya Babilonia fue quebrantado y entró Persia, y ya cuando regresa el pueblo otra vez a Judá, ya toman todo el reino, tanto el norte como el sur, y toman el nombre de Israel. Ya en ese momento se cumplió lo que los profetas, tanto Ezequiel, Jeremías, estaban visualizando, tener el reino del norte, porque era un reino rico, las tierras muy ricas y abundantes. Y es lo que visualizaban, era su anhelo, su deseo. Finalmente llegó ese tiempo y pues vemos que en el norte tenían al Dios Él, en el sur tenían a Dios Yahvé, pero ya después del exilio,
toman a Yahvé como el único Dios, no tan solo de Israel, sino de todo el universo. De todo el universo. Entonces, a partir del siglo III, antes de la era cristiana, Yahvé o Yahu, acuérdense Yahu, todos los profetas que terminan ahora sí con Ías, están hablando quién es su Dios, que es Yahvé o Yahu, se convierte en el único Dios de Israel y se prohíbe pronunciar su nombre. Ya a partir del siglo III ya no quieren pronunciar su nombre, ya el judaísmo establece ciertos puntos de pronunciar su nombre y hoy así sucede. Por eso es que vemos que dicen Hashem, Adonai, Elohim, o Adonai, que significa Señor, o Kyrios en griego. Algunos decimos el Eterno, nuestro Padre Eterno, Abba, en fin. Como dice ahí también en la pantalla, otros dicen Yahweh, Yahvé, Dios, Jehová, Jehová. Pues bueno, hay muchos, sin entrar en que, ay, esto significa. No, te estoy diciendo cómo las traducciones se dirigen al mismo Dios, pero con diferentes nombres. Y cada religión tiene su manera de dirigirse, cada religión, de acuerdo a sus dogmas, algunos no quieren ni escribir Dios, sino ponen D-OS. Bueno, yo respeto, cada quien hace de acuerdo a su sistema de creencias. ¿Sí? Yo lo pongo normal, a mí no. Mis sistemas de creencias es otro, ¿ok? Sin embargo, los que lo escriben con un guión, pues yo respeto, no hay problema, todos felices, ¿ok? Respeto sus sistemas de creencias, no las juzgo. Seamos felices con lo que creemos, ¿ok? Bien, pues bien, ya terminamos la clase. Fue una clase interesante. Quiero darte la bibliografía Monoteísmo y Poder de Tomás Romer. La Biblia del Peregrino, tomo 1, 2 y 3 de Luis Alonso Choquel. La Introducción al Antiguo Testamento de Tomás Romer, que ya te lo recomendé. Y When God Was a Woman de Merlin Stone. Checa mi inglés. Uy, uy, uy. When God Was a Woman, cuando Dios era una mujer, está muy bueno. No sé si ya lo puse en la biblioteca, lo voy a checar y si no lo voy a poner. Y pues hay maneras de traducción, de traducirlos, los PDF ya se pueden traducir. Está muy bueno ese libro, te lo recomiendo. Y pues creo que lo que hemos estado aprendiendo hasta el día de hoy, pues ha sido interesante. Yo la verdad lo he disfrutado muchísimo. Y pues bueno, quiero terminar antes decirte que si tú quieres ser patrocinador de Ministerio 710, ¿sí? Voy a dejar la información aquí debajo y el beneficio de ser uno de los patrocinadores, que está muy fácil de veras, es que vas a tener acceso a los cursos que tenemos, ¿sí? Vas a tener acceso a materiales exclusivos, a investigaciones exclusivas que tenemos, a esos materiales que estamos desarrollando. Y en la biblioteca pues hay libros, pero tenemos materiales exclusivos que solamente podemos compartirlo con nuestros patrocinadores. Y si tú quieres ser parte del Ministerio 710 y ser patrocinador de este ministerio para que sigamos llevando estas buenas noticias a muchas personas para que puedan conocerlas y que sus vidas sean transformadas y puedan convertirse en mejores personas cada día, en la mejor versión de su vida personal cada día, pues bueno, únete a Ministerio 710 y juntos vamos a hacerlo. Sé parte de este grupo de patrocinadores y pues recibe todos estos beneficios que tenemos para ti. Pues bien, soy Ernesto Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Es un placer poder compartir todo esto contigo y pues que mi Padre Eterno te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor y te dé gracia. Alce su rostro sobre ti y te dé shalom, te dé paz en tu vida y que tú, como un ser humano, puedas brillar en donde quiera que estés y que mucha gente sea bendecida con esa luz que tú puedes transmitir por estudiar y guardar la Torá, por estudiar y guardar los consejos de Dios que están en la Biblia. Brillemos en donde quiera que estemos. Si nuestro Padre nos permite, nos vemos en la clase número 8, que estará muy interesante y vamos a aprender muchas cosas. No te lo pierdas. Bendiciones. Shalom.